Mi esposa me propuso relación abierta sin saber que descubrí su affair. Expuse todo en su trabajo y destruí las carreras de ambos. Nunca vieron venir mi venganza. Tengo 32 años. Trabajo en análisis de datos para una empresa mediana, y hace 6 meses descubrí que mi esposa me estaba engañando con un tipo del trabajo que básicamente era un depredador serial que manipulaba mujeres casadas para divertirse. Lo que hice después, probablemente, me convierte en un idiota vengativo, o en alguien que simplemente se defendió. No lo tengo muy claro todavía, pero necesito contar esta historia, porque honestamente creo que hice lo correcto, o al menos eso es lo que me digo cuando no puedo dormir a las 3 de la mañana. Rebeca y yo nos conocimos en la universidad, tipo cuando ambos teníamos 23 años, y nos casamos 3 años después en una ceremonia pequeña porque ninguno de los dos quería algo grande y ostentoso. Éramos, ya sabes, ese tipo de pareja aburrida pero feliz, o eso pensaba yo. Teníamos nuestras rutinas, nuestros programas de televisión favoritos los viernes por la noche, salíamos a cenar cada 2 semanas a ese restaurante italiano, que nos encantaba, y básicamente todo era cómodo y predecible. Rebeca trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología, ganaba bien, y yo hacía mi trabajo con números y hojas de cálculo. No teníamos hijos todavía, porque queríamos esperar a estar más establecidos económicamente, comprar una casa mejor, ese tipo de cosas que todos dicen antes de que la vida los golpee en la cara. Los primeros 5 años fueron buenos, la verdad. Sí. Teníamos peleas ocasionales sobre estupideces, como quién había olvidado sacar la basura, o por qué yo nunca ponía la ropa sucia en el cesto, pero nada serio. Rebeca era mi mejor amiga, mi compañera, y pensaba que íbamos a envejecer juntos haciendo las mismas rutinas aburridas hasta que nos muriéramos. Suena terrible cuando lo digo así, pero era reconfortante, ¿me explico? No todo tiene que ser fuegos artificiales y drama todo el tiempo. Las cosas empezaron a cambiar hace como un año. Rebeca consiguió un ascenso en el Q3, trabajo, lo cual estuvo genial porque significaba más dinero, y ella estaba súper emocionada. El problema fue que con el nuevo puesto vinieron nuevos compañeros de trabajo, y una en particular, Daniele, se convirtió en su nueva mejor amiga. Ahora, no tengo nada contra Daniele personalmente. Nunca la conocí en persona. Pero Rebeca empezó a hablar de ella constantemente. Daniel esto, Daniel aquello. Daniele dice que las mujeres necesitan redescubrirse después de cierta edad. Daniele piensa que el matrimonio tradicional es una construcción social obsoleta. Ya sabes, ese tipo de conversaciones que te hacen pensar, ¿en serio estamos hablando de esto? Daniele acababa de divorciarse, creo que tenía como 35 años o algo así, y aparentemente había decidido que su misión en la vida era liberar a todas las mujeres casadas de las cadenas del matrimonio monógamo aburrido. Rebeca empezó a cambiar después de pasar tiempo con ella. De repente le importaba más su apariencia, no de mala manera necesariamente, pero se compraba ropa nueva constantemente. Empezó a ir al gimnasio 5 veces por semana cuando antes iba 2, y se arreglaba mucho más para ir al trabajo. Yo pensaba que tal vez era parte de sentirse bien con su ascenso, tipo quería verse profesional y exitosa, así que no le di mucha importancia al principio, pero luego empezaron los cambios más sutiles. Rebeca pasaba más tiempo en su teléfono, sonreía cuando miraba la pantalla de una manera que no había visto en años, y cuando yo le preguntaba qué era tan gracioso o interesante, me decía que solo eran memes del trabajo o chistes internos de la oficina. Se quedaba hasta tarde en la oficina con más frecuencia. Llegaba a casa tipo 9 o 10 de la noche cuando antes salía a las 6 y siempre tenía una explicación perfecta sobre proyectos urgentes o reuniones de último minuto. Yo trabajaba desde casa la mayoría de los días, así que no tenía mucho contacto con mi propia oficina, y supongo que asumí que tal vez así era la vida en una empresa grande de tecnología. Entonces, empezó a mencionar a Matthew. Al principio era casual, tipo, «Oh, Matthew», dijo algo gracioso en la reunión. «Oh, Matthew, tiene ideas interesantes sobre cómo reestructurar el departamento. Matthew, esto, Matthew, aquello». Me di cuenta porque el nombre aparecía mucho, pero Rebeca lo mencionaba de una manera tan natural que pensé que solo era otro compañero de trabajo. Resulta que Matthew tenía 38 años. Estaba casado con 2 hijos, y según Rebeca, era súper inteligente y tenía ideas revolucionarias sobre las relaciones y la comunicación.
Me acuerdo de una cena donde Rebecca me explicó durante como 20 minutos la filosofía de Matthew sobre cómo el amor romántico es diferente del amor erótico y cómo las personas necesitan diferentes tipos de conexiones para ser verdaderamente felices. Yo asentía y comía mi pasta pensando que era solo conversación intelectual de oficina, nada importante. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Las señales estaban todas ahí, ¿no? La distancia emocional, el teléfono protegido como si fuera el lanzamiento de misiles nucleares, las salidas nocturnas cada vez más frecuentes, el súbito interés en la filosofía de las relaciones abiertas. Pero yo era un idiota confiado que pensaba que 6 años de matrimonio significaban algo, que nuestra historia juntos era suficiente protección contra ese tipo de cosas. Qué ingenuo, ¿verdad? Todo explotó hace unos 6 meses. Rebecca había salido supuestamente con Daniele y otras chicas del trabajo para tomar vinos, y llegó a casa como a la medianoche un poco tomada. Se fue directo a la ducha, lo cual era raro porque normalmente se quitaba el maquillaje primero y luego se duchaba. Dejó su teléfono en el sofá, y yo estaba ahí viendo algo en Netflix cuando la pantalla se iluminó con un mensaje. No soy de esas personas que revisan los teléfonos de sus parejas. Nunca lo había hecho en 6 años. Pero algo en mi estómago se revolvió y simplemente miré. El mensaje era de Matthew y decía algo como, todavía puedo sentirte, no puedo esperar a la próxima vez que estemos solos. Me quedé ahí mirando la pantalla como idiota, releyendo las palabras una y otra vez como si fueran a cambiar de significado mágicamente. Las manos me temblaban cuando desbloqueé el teléfono. Ella usaba mi cumpleaños como código, porque supuestamente era más fácil de recordar, y empecé a leer los mensajes. No voy a mentir. Lo que encontré me hizo querer vomitar ahí mismo en el sofá. Había semanas de conversaciones, cosas que nunca pensé que leería en mensajes de mi esposa, fotos que definitivamente no eran apropiadas para enviarse a un compañero de trabajo, planes para encontrarse en hoteles cuando yo pensaba que estaba en reuniones tarde, referencias a lo aburrido y predecible que era nuestro matrimonio, a lo emocionante y vivo que Matthew la hacía sentir. Había un mensaje en particular que me destruyó completamente. Rebecca le escribió a Matthew algo como, Christopher es una buena persona, pero no me enciende como tú. Nuestra vida juntos es cómoda, pero no apasionada, y creo que merezco sentirme deseada de verdad. Y Matthew respondió con toda esta basura sobre cómo ella merecía explorar sus verdaderos deseos, que la monogamia era una prisión social, y que lo que compartían era una conexión especial que trascendía las limitaciones del matrimonio tradicional. Básicamente, un manual de manipulación disfrazado de filosofía profunda. Escuché la ducha apagarse, y rápidamente volví a poner el teléfono donde estaba, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que Rebecca podría escucharlo desde el baño. Ella salió con el cabello envuelto en una toalla, sonriendo, y me dio un beso en la mejilla antes de ir a acostarse. Yo me quedé en el sofá hasta las 4 de la mañana, simplemente mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Parte de mí quería entrar a la habitación y confrontarla inmediatamente, pero otra parte, la parte más calculadora, que no sabía que tenía, me dijo que esperara, que reuniera más información, que pensara bien mi siguiente movimiento. Los siguientes días fueron una tortura, la verdad. Actué normal, o al menos lo intenté, mientras por dentro me estaba cayendo a pedazos. Rebecca seguía comportándose como si nada. Llegaba a casa y me contaba sobre su día, excluyendo convenientemente la parte donde se estaba acostando con su compañero de trabajo casado. Yo asentía, hacía las preguntas apropiadas, cocinaba la cena, veíamos televisión juntos, y todo el tiempo pensaba, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede mirarme a la cara y actuar como si todo estuviera bien? Entonces, como una semana después del descubrimiento inicial, Rebecca me soltó la bomba de una manera que nunca esperé. Estábamos cenando, tipo una noche normal, de martes. Y de repente, ella puso su tenedor en el plato y me dijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi estómago se hundió porque pensé que iba a confesar el affair, pero no, lo que dijo fue peor en cierto sentido. Me explicó que había estado pensando mucho sobre nuestra relación, que me amaba pero sentía que faltaba algo, que había estado leyendo y hablando con gente sobre conceptos modernos de relaciones, y básicamente me preguntó si estaría abierto a que ella explorara conexiones románticas con otras personas mientras seguíamos casados. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Ella siguió hablando, usando toda la terminología que claramente había aprendido de Matthew, sobre poliamorismo ético,
y cómo el amor no tiene que ser exclusivo, y cómo esto podría fortalecer nuestra relación al permitirnos crecer como individuos. Le pregunté directamente si había alguien en específico que le interesara, y ella tuvo el descaro de mentirme en la cara, diciendo que no, que solo era una idea teórica que quería explorar. Yo sabía la verdad, obviamente, pero en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era mucho para procesar, y que hablaríamos más al respecto en unos días. Rebeca pareció aliviada, como si hubiera esperado que explotara o algo así, y me dio un abrazo diciendo que me amaba y que esto podría ser bueno para nosotros. Esa noche, después de que ella se durmió, empecé a planear mi respuesta. No iba a ser la víctima pasiva en esta situación. Eso lo tenía claro. Si Rebeca quería jugar este juego, yo iba a jugar también, pero con mis propias reglas. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. Busqué uno especializado en divorcios y le expliqué toda la situación, las infidelidades, los mensajes, todo. Él me aconsejó que documentara todo lo que pudiera, así que empecé a tomar screenshots de las conversaciones entre Rebeca y Matthew, cuando ella dejaba su teléfono desatendido. También contraté a un investigador privado. Lo sé, suena súper dramático tipo película, pero quería evidencia sólida de las veces que se habían visto en hoteles. El investigador me consiguió fotos y registros de hotel que básicamente confirmaban todo lo que ya sabía. Mientras tanto, actué como el esposo considerado pensando seriamente sobre la propuesta de Rebeca. Le dije que había estado investigando sobre relaciones abiertas y poliamorismo, que veía sus puntos válidos, y que tal vez podríamos intentarlo con reglas claras. Rebeca estaba emocionadísima, casi eufórica, y empezó a hablar abiertamente sobre Matthew, diciendo que había un compañero de trabajo con quien sentía una conexión especial y que le gustaría explorar. Yo asentía y fingía estar procesando todo esto con mente abierta, cuando en realidad cada conversación me hacía hervir la sangre. Aquí es donde mi plan se puso interesante. Decidí que sí. Rebeca quería abrir nuestro matrimonio. Yo también iba a participar, al menos en apariencia. Había una chica en mi gimnasio, Emily, con quien había conversado casualmente algunas veces. Era inteligente, divertida, y cuando le expliqué mi situación de forma general, sin darle todos los detalles, ella entendió que necesitaba ayuda con algo. Le pregunté si estaría dispuesta a hacerse pasar como mi cita en una situación específica, y ella aceptó, porque pensó que sonaba como una historia interesante, y también porque había pasado por algo similar con su ex. El plan era simple pero efectivo. Le dije a Rebeca que había conocido a alguien en el gimnasio y que si ella iba a salir con Matthew, yo también quería probar esto de las conexiones externas. Rebeca pareció un poco sorprendida. Creo que esperaba que yo me quedara en casa como el esposo complaciente mientras ella se divertía, pero accedió diciendo que eso era exactamente lo que significa una relación abierta. Organizamos que ella saldría con Matthew un viernes por la noche, y yo aparentemente tendría mi propia cita. Lo que Rebeca no sabía era que yo había investigado a Matthew más allá de solo documentar su affair con mi esposa. Resulta que Matthew era conocido en la oficina por básicamente ser un manipulador serial. Contacté a Emily del trabajo, una compañera de Rebeca que siempre me había caído bien, y le pregunté discretamente sobre Matthew. Emily suspiró y me contó que Matthew tenía un patrón. Se acercaba a mujeres casadas, las bombardeaba con atención y filosofía pseudo-intelectual sobre liberarse de las convenciones sociales, se acostaba con ellas por unos meses, y luego pasaba a la siguiente cuando se aburrían o las cosas se complicaban demasiado. Había hecho esto con al menos 3 mujeres en la oficina que Emily conociera, y su propia esposa aparentemente no tenía idea o había decidido ignorarlo. El viernes llegó y Rebeca se arregló como si fuera a la gala del Met, o algo así. Se puso un vestido que no le había visto nunca. Tipo había salido a comprarlo específicamente para esta ocasión, y se veía hermosa, lo cual hacía todo más doloroso si soy honesto. Me dio un beso en la mejilla y me deseó suerte con mi cita, y yo le deseé lo mismo con una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. Tan pronto como ella salió, llamé a Emily del gimnasio y le dije que viniera. Emily llegó como media hora después, y le expliqué exactamente lo que necesitaba. Ella iba a fingir ser mi cita. Íbamos a estar en la sala de la casa actuando como si hubiéramos estado en una cita romántica y hubiéramos regresado para continuar la noche, justo cuando Rebeca volviera. Emily pensó que era un poco dramático, pero entendió el punto.
y además me confesó que ella también había sido engañada por su ex esposo de una manera similar, así que sentía cierta satisfacción en ayudarme. Rebecca volvió como a las 11 de la noche, probablemente antes de lo que esperaba porque seguro Matthew tenía que regresar con su esposa e hijos. Abrió la puerta y nos encontró a Emily y a mí en el sofá, tomando vino, riendo, con música suave de fondo. La cara de Rebecca fue un poema. Pasó de confusión a shock a furia, en cuestión de segundos. Me miró y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y yo, con la calma más absoluta que pude reunir, le dije, pensé que habíamos acordado explorar otras conexiones. Esta es Emily. Salimos a cenar y decidimos continuar aquí en casa. Rebecca perdió completamente la compostura. Empezó a gritar que esto era diferente, que ella no había dicho que yo podía traer gente a nuestra casa, que esto era una falta de respeto. Yo me levanté del sofá y le dije, ¿falta de respeto? ¿Cómo enviar fotos inapropiadas a tu compañero de trabajo casado? ¿Cómo inventar reuniones de trabajo para ir a hoteles? ¿Cómo ese tipo de falta de respeto? Rebecca se puso pálida, y yo saqué mi teléfono, donde tenía todos los screenshots y la evidencia que había recopilado durante las últimas semanas. Le mostré todo, los mensajes, las fotos, los registros de hotel, mientras Emily se quedaba callada en el sofá viendo cómo la vida de Rebecca se desmoronaba frente a sus ojos. Rebecca intentó balbucear alguna explicación, decir que yo no entendía, que ella y Matthew tenían algo especial, que lo de pedir una relación abierta era para que yo no me sintiera excluido. Yo simplemente negué con la cabeza y saqué los papeles de divorcio que mi abogado había preparado. Le dije que tenía dos opciones, firmar los papeles esa misma noche y hacer esto relativamente simple, o pelear en corte donde toda la evidencia de su infidelidad se haría pública. Rebecca se derrumbó. Literalmente se sentó en el piso y empezó a llorar diciendo que había cometido un error, que Matthew le había metido ideas en la cabeza, que me amaba y que podíamos ir a terapia de pareja. Yo la miré sintiendo una mezcla de lástima y asco, porque parte de mí todavía amaba a la persona que había sido, pero esa persona claramente ya no existía. Le dije que tenía hasta el lunes para irse de la casa y que contactara a mi abogado para los detalles del divorcio. Emily se despidió discretamente y se fue, y yo me encerré en la habitación de huéspedes mientras Rebecca lloraba en la sala. Pero mi plan no terminó ahí, porque honestamente estaba furioso no solo con Rebecca, sino también con Matthew por ser el tipo de hombre que destruye matrimonios por diversión. Contacté a Emily del trabajo otra vez y le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a exponer a Matthew. Ella estuvo más que dispuesta porque aparentemente Matthew había intentado sus tácticas con ella también, antes de que ella lo mandara al demonio. Entre los dos, compilamos testimonios de las otras mujeres que Matthew había manipulado, incluyendo emails y mensajes que ellas habían guardado. Emily presentó una queja formal en recursos humanos de la empresa donde trabajaban Rebecca y Matthew, con toda la evidencia de que Matthew estaba usando su posición para crear ambientes hostiles e inapropiados con empleadas. La empresa tomó el asunto en serio porque no querían una demanda potencial, y Matthew fue despedido como 2 semanas después de todo el drama. Su esposa también se enteró de todo, aunque no sé exactamente cómo, porque esa parte no la orquesté yo. Tal vez alguien de la oficina le dijo, o ella finalmente abrió los ojos, pero el resultado fue que el mundo perfecto de Matthew también se vino abajo. Rebecca intentó contactarme varias veces después de esa noche, mensajes de texto, emails, hasta se apareció en mi trabajo una vez llorando y rogando que habláramos. Yo me mantuve firme porque sabía que si cedía aunque sea un poco, ella iba a intentar manipularme para volver, y yo ya había tomado la decisión de terminar esto completamente. Mi abogado manejó todas las comunicaciones legales, y Rebecca eventualmente aceptó los términos del divorcio, porque sabía que no tenía mucho espacio para negociar con toda la evidencia en mi contra. Lo irónico es que Matthew la ghosteó completamente después de que lo despidieron. Rebecca me confesó en uno de sus intentos desesperados de comunicación que él le había dicho que ya no podían verse, porque su esposa estaba vigilándolo y que necesitaba enfocarse en salvar su propio matrimonio. Todo ese discurso sobre conexiones especiales y amor que trasciende las convenciones sociales se evaporó en el momento en que las consecuencias reales aparecieron. Rebecca se dio cuenta de que había destruido un matrimonio de 6 años por un tipo que básicamente coleccionaba aventuras y nunca tuvo intenciones serias con ella. El divorcio se finalizó hace como 3 meses. Rebecca firmó los papeles sin mucha pelea porque básicamente no tenía argumentos legales válidos. Dividimos los bienes de manera relativamente
equitativa. Yo me quedé con el departamento porque técnicamente estaba a mi nombre de antes de casarnos, y ella se mudó con Daniel, su amiga que había sido tan instrumental en meterle todas esas ideas sobre liberarse del matrimonio tradicional. Me pregunto si Daniel se siente responsable por el desastre que ayudó a crear. Probablemente no. En cuanto a mí, estoy bien, supongo. Algunos días son mejores que otros. No voy a mentir y decir que superé todo mágicamente y que soy feliz todo el tiempo, porque no es así. Hay momentos donde extraño la rutina que tenía con Rebeca, extraño tener a alguien con quien ver televisión los viernes por la noche o cocinar juntos los domingos. Pero luego recuerdo los mensajes que leí, la traición, las mentiras, y me doy cuenta de que estoy mejor sin alguien que pudo hacer eso tan fácilmente. Emily del gimnasio y yo nos hemos mantenido en contacto. No es nada romántico, al menos no todavía, pero es agradable tener una amiga que entiende por lo que pasé, porque ella vivió algo similar. Salimos a tomar café a veces, hablamos sobre nuestros divorcios traumáticos, y nos reímos de lo absurdo que puede ser el comportamiento humano cuando la gente se deja llevar por sus impulsos más egoístas. Mi familia y amigos han sido increíbles durante todo esto. Al principio, algunos pensaban que tal vez había sido demasiado duro con Rebeca, que debería haber intentado terapia de pareja antes de ir directamente al divorcio, pero cuando les expliqué toda la extensión de su engaño y manipulación, entendieron mi decisión. Mi mamá, que realmente quería a Rebeca como a una hija, lloró cuando se enteró, pero me dijo que hice lo correcto al no permitir que me trataran así. He estado en terapia también, porque aunque mucha gente piensa que el divorcio solo afecta a la persona que fue engañada de manera obvia, la realidad es que descubrir que tu pareja te traicionó durante meses destruye tu capacidad de confiar en la gente. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar la rabia, el dolor, y también la culpa porque sí. Parte de mí todavía se pregunta si hice algo mal, si fui tan aburrido y predecible que empujé a Rebeca a buscar emoción en otro lado. Racionalmente sé que no es mi culpa, que ella tomó decisiones conscientes de engañar en lugar de comunicar sus problemas, pero las emociones no son racionales. Lo que más me molesta cuando lo pienso es lo fácil que fue para Rebeca mentirme durante tanto tiempo. 6 años juntos, años de construir una vida, memorias, planes futuros, y ella pudo tirar todo eso por un tipo que le vendió fantasías sobre amor especial y conexiones profundas. Me hace cuestionar si realmente la conocí alguna vez o si solo amaba la versión de ella que me mostraba. Es un pensamiento deprimente, la verdad. En cuanto al trabajo, he estado más enfocado que nunca. Me tiré de cabeza a proyectos que había estado posponiendo. Tomé cursos adicionales para mejorar mis habilidades. Básicamente usé el trabajo como terapia. Mis jefes notaron mi dedicación extra y me dieron un aumento hace un mes, así que supongo que algo bueno salió de todo este desastre. El dinero no reemplaza el vacío emocional, pero al menos me mantiene ocupado y me hace sentir que estoy progresando en algún aspecto de mi vida. He vuelto al gimnasio regularmente, no solo para ver a Emily, sino porque necesito hacer algo con toda la ansiedad y energía nerviosa que tengo. Perdí como 10 kilos durante todo el drama del divorcio, porque básicamente no podía comer sin sentir náuseas, pero ahora estoy recuperándome y en mejor forma física que nunca. Es gracioso cómo el trauma puede motivarte a hacer cosas que antes no tenías disciplina para hacer. Mis amigos han intentado empujarme a salir con gente nueva, tipo configurarme citas con amigas de sus esposas, o convencerme de descargar apps de citas. Yo no estoy listo para eso todavía. Y tal vez no lo esté por un buen tiempo. La idea de abrirme emocionalmente a alguien nuevo, de confiar en otra persona con mi corazón, me aterroriza después de lo que pasó. Sé que eventualmente tendré que intentarlo de nuevo, si no quiero terminar solo y amargado, pero por ahora estoy bien enfocándome en mí mismo y en reconstruir la confianza que Rebeca destruyó. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera visto ese mensaje en su teléfono esa noche. ¿Cuánto tiempo habría continuado Rebeca con el affair? Eventualmente me habría dejado por Matthew, o él se habría aburrido y ella habría vuelto a mí sin que yo supiera nunca. ¿Habríamos seguido en nuestro matrimonio cómodo y aburrido mientras ella mantenía su vida secreta? Son pensamientos que me atormentan cuando estoy solo en el departamento que antes compartíamos. He quitado todas las fotos de nosotros que teníamos por la casa. No las tiré porque no soy tan dramático, pero están guardadas en cajas en el closet. Parte de mí quiere quemarlas o romperlas en un gesto catártico de cerrar ese capítulo,
pero otra parte sabe que esos recuerdos, aunque ahora están teñidos de traición, fueron reales en su momento. Fuimos felices alguna vez, antes de que Matthew y Daniel y toda esa filosofía tóxica sobre relaciones modernas entraran en nuestras vidas. No he vuelto a hablar con Rebecca desde que firmó los papeles del divorcio. Sé por amigos mutuales que no le está yendo bien, que perdió su trabajo en la empresa de tecnología porque el ambiente se volvió insoportable después del escándalo con Matthew y que básicamente está empezando de cero a los 30 años. Parte de mí siente lástima, pero la parte más grande, la parte que todavía está enojada, piensa que es exactamente lo que se merece por las decisiones que tomó. Matthew también está divorciado ahora, según Emily me contó. Su esposa no solo lo dejó, sino que se llevó a los niños y está peleando por custodia completa presentando evidencia de su comportamiento infiel y manipulador. Él intentó conseguir trabajo en otras empresas del sector, pero su reputación está básicamente destruida, porque la gente habla en estas industrias. Me da una satisfacción oscura saber que ambos están enfrentando consecuencias reales por sus acciones. La última vez que vi a Rebecca fue hace como un mes. Nos encontramos por accidente en el supermercado. Ella estaba en el pasillo de cereales, y yo doblé la esquina sin esperarlo. Nos miramos por un segundo incómodo y larguísimo, y ella abrió la boca como para decir algo, pero yo simplemente seguí caminando. No tenía nada que decirle, y honestamente no quería escuchar ninguna disculpa o explicación tardía. Ese capítulo está cerrado, aunque el libro completo todavía tiene muchas páginas en blanco que no sé cómo voy a llenar. Ayer por la noche estaba viendo televisión solo, comiendo pizza directamente de la caja porque no hay nadie que me juzgue por no usar un plato, y me di cuenta de que por primera vez en meses no sentía ese peso constante en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor agudo que había sentido durante tanto tiempo. Era algo intermedio, tipo aceptación o resignación. No estoy seguro. Emily dice que eso es progreso, que eventualmente el dolor se convierte en una cicatriz que no duele todo el tiempo, sino solo cuando la presionas. Supongo que tiene razón.